¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo es posible que un hombre sobreviviera 3 días dentro de un pez gigantesco? La Biblia nos dice en Jonás 1:17 que el Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero si lo analizamos con lógica humana, la idea parece absurda, porque dentro de cualquier criatura marina, lo único que encontraríamos es oscuridad total, falta de oxígeno, ácidos estomacales que desintegran carne en cuestión de horas y un ambiente tan hostil que ninguna persona podría resistir más de unos minutos. Entonces, ¿qué pasó realmente con Jonás? ¿Fue un milagro, una metáfora o un hecho literal? Hoy vamos a explorar este misterio que ha intrigado a creyentes, estudiosos y hasta científicos durante siglos. Pero lo que vamos a descubrir no solo es una explicación, sino también una lección de vida para ti y para mí. Porque lo que vivió Jonás dentro de ese pez gigante es mucho más parecido a lo que nosotros enfrentamos en nuestras propias pruebas de lo que imaginas. Para empezar, necesitamos entender el contexto. Jonás era un profeta hebreo al que Dios dio una misión clara. Debía ir a Nínive, una ciudad famosa por su crueldad y su violencia, y anunciarles que el juicio divino estaba cerca. Pero Jonás hizo todo lo contrario. En lugar de obedecer, huyó en dirección opuesta. Se embarcó rumbo a Tarsis, buscando alejarse de la presencia del Señor, como si fuese posible escapar de Dios. Y aquí es donde comienza la parte sorprendente de la historia. Porque mientras Jonás dormía en la bodega del barco, una tormenta descomunal se desató en el mar. Los marineros aterrados arrojaban carga, clamaban a sus dioses, y cuando descubrieron que Jonás era la causa del desastre, él mismo pidió que lo arrojaran al agua. Y en el momento en que cayó al mar embravecido, el viento cesó, las olas se calmaron y el barco se salvó. Pero Jonás no se ahogó. En ese instante, dice la Biblia que un gran pez enviado por Dios lo tragó entero. Ahora, imagina la escena: oscuridad absoluta, el estómago de un animal gigante, rodeado de fluidos, sin idea de qué pasará después. Jonás estaba literalmente en el lugar más improbable para sobrevivir. Pero ese era exactamente el lugar que Dios había preparado para trabajar con él. Y aquí es donde debemos detenernos, porque lo que parecía ser la sentencia de muerte de Jonás, en realidad fue el escenario de su preservación. El mar lo habría matado en minutos, pero dentro de ese pez, aunque hostil, aunque imposible para la lógica humana, Jonás fue sostenido por la mano de Dios, y eso nos deja la primera gran lección. Muchas veces, lo que sentimos como nuestra peor pesadilla es en realidad el refugio que nos libra de algo peor. Quizá no lo entendemos en el momento, pero Dios tiene formas misteriosas de sostenernos incluso en los lugares más oscuros. ¿Alguna vez te sentiste atrapado en una situación que parecía el fin, pero al final resultó ser la manera en que Dios te guardó? Comenta ahora: Dios me sostiene, porque lo que viene en esta historia es aún más sorprendente. Jonás no solo sobrevivió en un lugar donde nadie debería sobrevivir, sino que ahí dentro ocurrió algo que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Imagina por un instante lo que significaba estar dentro de aquel pez, sin luz, sin aire fresco, rodeado de un ambiente imposible. La piel de Jonás seguramente estaba en contacto con jugos estomacales que podían quemar como ácido, la presión de las entrañas de un animal marino, la humedad sofocante, el movimiento constante de aquel cuerpo navegando bajo las aguas. Todo indicaba muerte, y sin embargo la Biblia registra vida, porque lo que debería haber sido su tumba se convirtió en su refugio. Y aquí está uno de los detalles más impactantes. Dentro de ese vientre, Jonás oró. Jonás 2 nos presenta una oración que no solo describe desesperación, sino también fe. Dice: «Desde mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz». Nota cómo él mismo compara aquel lugar con el Seol, el lugar de los muertos. Así se sentía, como enterrado en vida. Pero en esa oscuridad levantó su voz, y Dios lo escuchó. Y este es un punto que muchos olvidan. Jonás no fue rescatado inmediatamente. Pasó 3 días completos en aquel estado. 3 días que parecen eternos. 3 días que nos recuerdan la espera. Porque muchas veces pedimos a Dios que nos libre en segundos, pero su propósito requiere que pasemos tiempo en la oscuridad para aprender lo que fuera de ella nunca hubiéramos entendido. Y es aquí donde el relato adquiere un simbolismo increíble. Jesús mismo en Mateo 12:40 dijo:
Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás se convierte en una sombra profética de Cristo, un anticipo de la resurrección, y esto nos lleva a reflexionar. Lo que parecía una historia de castigo, en realidad escondía un anuncio de esperanza eterna. Pero regresemos al pez. ¿Cómo pudo Jonás seguir con vida? Algunos estudiosos sugieren que pudo haber estado en una especie de estado de inconsciencia sostenido por un milagro divino. Otros dicen que quizá aquel pez no era un animal común, sino una criatura preparada especialmente por Dios, con un propósito extraordinario. Lo cierto es que ninguna explicación científica logra sostenerlo del todo, porque lo que ocurrió allí fue sobrenatural. Y lo más importante no es el cómo, sino el por qué. Jonás dentro del pez no solo sobrevivió, fue transformado. Pasó de huir de la misión a reconocer que la salvación pertenece solo al Señor. Sus palabras fueron claras. Cuando mi vida desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Te das cuenta? En el lugar más oscuro y asfixiante, Jonás encontró claridad. Y esa claridad no venía de la lógica humana, sino de la voz de Dios. Y esto es lo que quiero que recuerdes hoy. Muchas veces tu peor encierro puede convertirse en tu mayor altar. Lo que parece ser tu fracaso más grande puede ser el punto de partida de tu misión más importante. Si alguna vez has sentido que Dios te habla en medio de tu dolor, escribe ahora en los comentarios: Dios me habló en mi prueba. Porque lo que ocurrió después en la vida de Jonás nos muestra que el pez no era su final, sino apenas el comienzo de la misión que marcaría su nombre en la historia bíblica. Dentro de aquel vientre oscuro, Jonás no solo estaba sobreviviendo, estaba siendo quebrado y reconstruido al mismo tiempo. Sus palabras, registradas en Jonás 2, no son de un hombre que perdió la esperanza, sino de alguien que en medio de la desesperación empieza a reconocer la grandeza de Dios. Dice: las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la fosa, oh Señor, Dios mío. Cada frase de su oración es un retrato de lo que estaba viviendo, como si pudiera sentir las olas golpeando su cuerpo, aunque estaba dentro de aquella criatura, como si las cadenas de la tierra misma lo hubieran atrapado. Y sin embargo, declara que Dios lo rescató, aun cuando seguía dentro del pez. Y aquí está la paradoja. Jonás no esperó a salir para alabar, adoró en el vientre de la prueba. Y esa es la enseñanza que pocos entienden. La verdadera fe no se mide cuando todo está resuelto, sino cuando aún no ves salida. Jonás nos enseña que la oración en la angustia abre puertas indecibles, porque lo que parece una tumba se convierte en templo. Y nota este detalle. En ningún momento Jonás le pide a Dios que lo saque del pez. Lo que pide es que su oración llegue a su santo templo. Él entendió que la comunión con Dios era más importante que la liberación inmediata. ¿Cuántas veces en tu vida pediste que Dios quitara la tormenta, en lugar de pedir que te transformara en medio de ella? Aquí está el secreto. Jonás aprendió a confiar no en la salida, sino en la presencia de Dios dentro del encierro. Y este momento de rendición marcó la diferencia. Porque Dios no solo quería que Jonás llegara a Nínive, quería que llegara transformado, con un corazón humilde y obediente. Y esa transformación solo podía forjarse en la soledad del vientre del pez. Y aquí está el punto de quiebre. La Biblia dice: mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Observa el orden. Primero vino la oración, después vino la liberación. No fue al revés. Y esto nos recuerda que muchas veces el milagro se activa cuando la fe ya cambió nuestra perspectiva. Y lo que viene a continuación es aún más impactante. Porque Jonás no salió del pez como el mismo hombre que entró. Salió renovado. Salió consciente de que Dios le había dado una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad era tan real que lo levantó del fondo del mar para colocarlo de nuevo en su misión. Si alguna vez sentiste que Dios te levantó de un lugar oscuro para darte otra oportunidad, escribe en los comentarios: Dios me dio una nueva vida. Porque la historia de Jonás nos recuerda que ninguna oscuridad, ningún encierro y ninguna caída son definitivas cuando la mano de Dios está sobre ti.
Jonás salió a tierra firme no como un fugitivo, sino como un hombre que había muerto en el vientre del pez y había resucitado a una nueva vida. Y aquí está la parte más poderosa de esta historia, la segunda oportunidad. La Biblia dice que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios no solo lo rescató, lo restauró en su propósito. Y esto es lo que cambia todo, porque Jonás no fue liberado para seguir con su vida normal, fue liberado para cumplir la misión que había rechazado. Y esta vez obedeció. Y cuando entró en Nínive proclamó, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Lo increíble es que el pueblo escuchó. Desde el más grande hasta el más pequeño, se humillaron. Incluso el rey se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y ordenó que toda la ciudad ayunara. Hombres, mujeres, niños e incluso animales, todos clamaron a Dios, y la Biblia dice que al ver Dios sus obras y que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí está el milagro más grande. No fue que Jonás sobreviviera al pez, fue que una ciudad entera se salvara del juicio, y todo gracias a que un hombre quebrado finalmente obedeció. Pero la historia no termina ahí. Jonás todavía lucha con su corazón. Se enoja porque Dios mostró misericordia a quienes él consideraba indignos, y Dios le da una lección final con una planta que creció para darle sombra y luego se secó. Recordándole que si Jonás podía lamentar la pérdida de una planta, ¿cuánto más Dios podía tener compasión de más de 120,000 personas que no sabían distinguir entre su mano derecha y su izquierda, y también de muchos animales? La lección final es clara. La historia de Jonás no trata solo de un pez, trata del corazón de Dios. Un corazón que busca salvar incluso a los que parecen más lejanos, un corazón que da segundas oportunidades incluso a sus profetas más rebeldes, y un corazón que puede convertir la peor caída en el inicio de una misión transformadora. Si alguna vez has sentido que Dios te dio una segunda oportunidad, escribe en los comentarios. Dios me levantó. Porque la historia de Jonás nos recuerda que no hay oscuridad tan profunda, no hay fracaso tan grande ni obstáculo tan imposible que pueda impedir que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Su gracia siempre va más allá de nuestro error, y su misericordia siempre abre caminos donde pensábamos que todo estaba cerrado. Y así como Jonás salía del vientre del pez hacia una misión que cambiaría una ciudad, tú también puedes salir de tu prueba hacia el propósito que Dios preparó para ti desde el principio de los tiempos. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que estabas en un lugar oscuro, atrapado en una situación que parecía imposible, pero aún así Dios abrió una salida para ti? Si es así, escribe en los comentarios. Dios abre caminos, porque tu testimonio puede inspirar a alguien más que hoy se siente dentro de su propio vientre del pez. Y si esta historia de Jonás habló a tu vida, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque aquí seguimos descubriendo los misterios y milagros más impactantes de la Biblia. Activa la campanita para que no te pierdas lo que viene, porque en el próximo video vamos a hablar de otra historia que desafía toda lógica humana. ¿Cómo sobrevivieron Sadrach, Mesach y Abednego en un horno tan caliente que mató a los soldados que lo encendieron? Créeme, lo que descubrirás allí cambiará tu forma de ver las pruebas más difíciles. Haz clic aquí en la pantalla para ver ese video ahora y déjate sorprender por el poder de Dios que salva en medio del fuego.